Apreciables amigos y hermanos, una vez más, un honor, un privilegio poder acercarnos a ustedes a través de este medio en su estudio bíblico Apocalipsis a cuadro grande. Una vez más podemos abrir las Sagradas Escrituras y hoy nos podremos caminar en la senda del capítulo 17. Vimos en el blog anterior a grosso modo cómo tenemos la sentencia de las copas de Dios, de la ira de Dios sobre ya lo que es el imperio del anticristo. Pero tenemos un detalle muy interesante en el capítulo 17 y es, aunque en el 15 y 16 veíamos cómo a final de cuentas en la máxima provocación de la Trinidad satánica van a ir en contra de Jesucristo a ver si le pelean y le ganan en el Armagedón, absurda idea a final de cuentas, vemos cómo el Señor permite que sea explicado en el capítulo 17 un evento terrorífico que sucederá a mediación de la gran tribulación y es la destrucción de la gran ramera. ¿Quién es este personaje tan grotesco que el mismísimo Juan quedó sorprendido? ¿Quién es esa mujer que tenga ese título y que tenga todavía una escritura en la mente? Lo veremos en la senda del capítulo 17. Así que le invito, por favor, abra las Sagradas Escrituras y vayámonos a este capítulo que nos toca en este blog y léalo conmigo. Pongamos mucha atención sobre los detalles de este pasaje. Empecemos con Apocalipsis 17 del verso 1 al verso 7 y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Impresionante escenario para Juan. Acaba de ver la destrucción en Armagedón a grosso modo y ahora lo llevan a un extracto del capítulo 16 y 15 para que vea cómo va a ser destruida la ciudad llamada la ramera y que obviamente ha sido representada por un líder conocido como por muchos años como el Papa. Es muy fuerte ver este cuadro, hermanos y amigos, pero tenemos que darnos cuenta cómo el Señor marca la destrucción de un sistema religioso mundial que ha oprimido a las naciones, que ha caminado sobre las naciones. Aunque es un tema muy grande, muy largo de tocar, tendríamos que ver detalladamente qué significa la religión, cómo ha sido el opio de los pueblos, dijo alguien por ahí, ¿no? Ver cómo Satanás ha engañado a las naciones a través de la religión, la religiosidad, y enfocarnos o incubarnos en un cuadro donde creemos que ahí está el todo de lo espiritual. Ha sido realmente una situación muy terrorífica de cómo Satanás ha desviado a la gente en su búsqueda por la presencia de Dios. Ahora, es increíble ver a este ángel que de los 7 toma a Juan y le presenta: ven, te voy a mostrar qué va a pasar. En medio del capítulo 15 y 16, mira lo que va a pasar.
Debemos recordar que el periodo del anticristo son 7 años, se divide en 3 años y medio, 3 años y medio, y esto que vamos a ver en el capítulo 17 sucede en medio de los primeros 3 años y medio. Vemos una figura femenina, vemos a una ramera, una ramera, una prostituta es una mujer que vende su moral, vende su valor por dinero. Simple y sencillamente se sobaja por dinero. Dentro de los elementos que nos presenta es tan impresionante que solamente pareciera que faltara el nombre directo. Y aquí vemos cuando lleva a Juan, ve a la mujer con la bestia en el desierto. Necesito comentarle que el desierto representa desolación. El imperio del anticristo no va a tener nada con asuntos que ver con la bendición. Es simplemente desolación. Están en medio del desierto. Vemos los elementos que le presentan a la mujer. Hermanos y amigos, es muy importante poner mucha atención y darnos cuenta que esto se ha dicho durante mucho tiempo y ver la figura de esa mujer, ver en qué categoría, de qué manera lo cataloga Dios, la cataloga Dios, y cómo ha enardecido el corazón de Dios por todas las tonterías y suciedades que ha hecho en la historia. La figura llena esos elementos para poder entender por qué el juicio de ella es pues como va a suceder. Veamos algunos de ellos. Primero, vemos que es una mujer sentada sobre una bestia. Es muy importante, y no debe recordar usted, que en el mundo se ha manejado la política y la religión. La religión maneja los aspectos espirituales del ser humano, o los intenta manejar, y la política, pues lo que es el gobierno general. En la política del mundo, por lo general también, siempre los gobiernos han intentado hacer uso de la parte religiosa, y eso lo vemos en todos lados, ¿no? El gobierno siempre sabe que la parte de los líderes religiosos tienen una influencia muy especial sobre la gente, y es una manera de llegar más rápido a la gente. En este cuadro donde vemos a la mujer prostituta sentada sobre la bestia es dominio. Va a haber un tiempo dentro de la gran tribulación donde la prostituta va a dominar sobre la bestia. Impresionante. Y desde ahí es muy importante ver tanto la vestimenta como la posición. Está sobre muchas aguas, nos habla acerca de multitudes. Ella se mueve sobre las multitudes del mundo. La forma de vestir, oro, piedras preciosas, que son lo que lo van a distinguir, y sus ropas rojo escarlata. Esta figura es muy importante, hermanos, porque no es simplemente se viste de oro y de un color de tela, es darnos cuenta que eso la representa y la ha representado en todo el tiempo que ha existido. Vea por favor y voltee, que nos menciona también el capítulo acerca de cómo ha fornicado con las naciones y los reyes de la tierra. Se ha vendido literalmente por dinero y por salirse con la suya con los reyes, aprovechando que durante mucho tiempo simple y sencillamente ella ha gobernado sobre ellos. La influencia que ha manejado sobre los reyes de la tierra ha sido una manera con la que ella ha abusado directamente de ellos bajo el manto de una religiosidad, de una espiritualidad e incluso de una santidad. Se ha vendido de una forma barata. Actualmente ya es muy deliberada la forma en la que se presenta ante las naciones y se vende, se sigue vendiendo porque la Biblia lo presenta como una prostituta. Estamos hablando simple y sencillamente del sistema de gobierno religioso del mismísimo Vaticano. Tendríamos que viajar después de que murieron los apóstoles, que terminó la era apostólica, viene la era de los padres, pero aparece en el escenario de la historia en Roma precisamente la figura de Constantino, un hombre que aparenta adoptar la religión cristiana y termina abusando y tomando el gobierno político y el gobierno religioso, figura de la bestia a final de cuentas. Y vemos cómo el sistema vaticano religioso se encargó de oprimir
a las naciones a grados tales que usted sabe en la historia, y lo puede buscar en toda la documentación que tenemos a la mano a través de los medios de comunicación, podemos ver que ella simplemente aplastaba los gobiernos o dirigía a los mismísimos reyes. Incluso hubo reyes que no se podían casar si no era bajo la autorización del Vaticano o bajo la elección del mismísimo sistema religioso. ¿Qué decir simplemente de su forma de apoyar al mismísimo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Hablamos sobre muerte, sobre tristezas en el mundo, y sin embargo la vemos a ella como prostituta vendiéndose para salirse con la suya. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con la forma de detestar a los judíos. El pleito que tiene el Vaticano con el pueblo judío es que nunca el pueblo de Dios le entregó ni le cedió las tierras donde vivió Jesucristo, donde murió y donde resucitó. Ella quería ser la gobernadora de todo lo que pudiese hablar la simbología religiosa. Esta figura de la mujer tiene también, aparte de que se mueve con multitudes, fornica con los reyes de la tierra y se mueve entre el oro, las perlas preciosas, los colores púrpura. Usted lo puede ver. Le invito simplemente a que se pasee por las imágenes de una tiara papal, de un pectoral papal, joyas, lleno de oro, valores incalculables de precio, las copas que utilizan que no son bañadas en oro, son copas de oro, todo para representar prosperidad y fortaleza, cuando realmente sabemos que todo ese dinero, todas esas cantidades de oro han sido obtenidas porque la prostituta se ha vendido a las naciones. Usted lo debe recordar simplemente en la Ciudad de México, en nuestro país México, que cuando vienen las crisis terroríficas de algunos sexenios, lo que hacen es un disfraz mandando llamar al Papa para calmar los ánimos de la nación antes de que aparezca el terrorífico golpe de una crisis económica. Ha sido una figura que se ha vendido para poder amortiguar los planes de las naciones que tratan de aplastar al pueblo. Entonces, este tipo de figuras con la prostituta, con la gran ramera, la tenemos que ver, hermanos y amigos, incluso en las fotografías. Véalo, por ejemplo, en lo que es la Catedral de San Pedro. Usted se va a dar cuenta que ahí está el color escarlata y el baño de oro y perlas preciosas. Todo lo que es la filactería que cuelga el Papa es asunto de oros, joyas, perlas preciosas. Eso es lo que los representa. Vemos que es muy clara la figura en la ramera, que todavía más tiene una copa donde bebe la sangre de los santos mártires que ella misma ha matado. Ella destruye todo lo que se interponga en su camino. Debemos recordar que en el medievo, amigos y hermanos, ella tuvo el poder político religioso. Obviamente lo pierde en 1517 cuando se levanta el reformador Martín Lutero, aunque teníamos antes los pre-reformadores, el reformador Martín Lutero y los post-reformadores, gente, siervos de Dios que se levantaron para reclamar ya el sistema deliberado demoníaco disfrazado de cristianismo. Cuando cae, después del protestantismo en 1517, el Vaticano siempre ha deseado pelear nuevamente en el mundo el poder religioso y político. Como no lo ha logrado, se ha vendido como prostituta a las naciones, precisamente para obtener sus beneficios y seguir persiguiendo la meta de ser nuevamente la que dirige el mundo político y religioso. Lo tenemos incluso en los países donde tiene partidos políticos. En México tenemos el partido político que está auspiciado por ellos, dirigido por ellos, intentando un día tomar nuevamente el gobierno del mundo. Bien, lo va a lograr. Tarde que temprano va a volver a tomar ese poderío del medievo. Precisamente por eso se aparece sobre la bestia. Es muy importante ver que esa copa de las abominaciones, me llama la atención la palabra abominación porque en nuestro contexto la palabra se interpreta simple y sencillamente como asquerosidad.
y ver esa palabra, las abominaciones, las asquerosidades que ella se atrevió a decir. Hablábamos ahorita de guerras que han sido auspiciadas por ella, la famosa Guerra Santa, donde ella intentó destruir también a los judíos por no haberle cedido la tierra donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de historias, amigos y hermanos, no deberíamos de desconocerlas. No deberíamos de ser tan inocentes y creer que todo porque nos lo pintan religioso hay algo de bondad. Todas las abominaciones, por eso tiene una etiqueta, y antes de la etiqueta necesito llevarlos a esa copa de las asquerosidades, y es aquel sistema que él creó para seguir oprimiendo y seguir aterrorizando al mundo. En el protestantismo todo se descontroló, todo se salió de su lugar. Entonces crean un sistema de opresión llamada la Santa Inquisición. Un programa, amigos y hermanos, que ha matado a más gente que la mismísima guerra mundial, la misma Segunda Guerra Mundial. Es increíble que incluso el Papa Juan Pablo II tuvo que pararse en una ocasión a pedir perdón por los pecados pasados de la Iglesia Católica y de la Santa Inquisición. Matar gente, torturar gente, destruir gente en el nombre de Jesús delante del cielo es una asquerosidad. Y ella se bebía en la copa de oro sus victorias aparentes de matar a los siervos profetas de nuestro Señor Jesucristo. Lo va a pagar. Simplemente lo va a pagar. Entonces, todos los elementos que le presenta el ángel ante el desierto, Juan se queda sorprendido. Sobre muchas aguas, se ha manejado sobre multitudes, su forma de vestir, color púrpura, escarlata, piedras preciosas, oro. Voltea a ver cualquier rincón del Vaticano, interior o exterior, su figura rojo, escarlata, púrpura y bañados en oro y perlas preciosas. Lo vemos fornicando con los reyes de la tierra. Siempre va a estar metido en asuntos políticos porque los reyes recurren a ella porque saben el poder de influencia que tiene sobre la gente, y durante muchos cientos de años ha matado, ha asesinado, ha destruido todo aquello que se le interponga, aunque sea hombres y mujeres enviados por el mismo Señor Jesucristo. Es una asquerosidad en su copa, y ella se ha deleitado beber de esa copa abominable. En ese punto vea usted que está sobre la bestia. La bestia la va a usar. Precisamente en el versículo 7 vemos como el ángel, en la sorpresa de Juan, le dice: te voy a explicar quién es esta mujer y a la bestia que está debajo de ella. Hermanos, todavía para rematar el punto de los elementos que representan a la prostituta, tiene un nombre escrito sobre la frente y habla sobre la Babilonia, la ramera, la madre de todas las abominaciones. Es terrorífico la etiqueta con la que Dios tiene visualizado al Vaticano para destruirlo un día completamente, con todas las suciedades que ha hecho en toda la historia. No ha sido destruida hasta ahorita, simple y sencillamente porque juega un papel determinante e importante en la culminación de los últimos tiempos con el imperio del anticristo y los 7 años de gobierno, donde va a estar metida, en lo que siempre ha peleado y ha deseado: seguir siendo la ama y señora de la política y de la religión mundial. Cuando vemos este cuadro y vemos el título en la frente, amigos y hermanos, es de aterrorizarnos. Necesito dejar este dato. Vuelve a mencionar Babilonia. Mencionamos en el capítulo 15 y 16 que Babilonia se refería a la ciudad de la tierra de Sinar, de donde partió todo el satanismo y donde alimentó y enseñó, doctrinando con el satanismo al mundo entero, a las naciones enteras. Hemos de entender que la Biblia maneja Babilonia bajo dos líneas. Una, la Babilonia terrenal, como tierra de donde parte las maldades de la política mundial y de la religiosidad, y la otra es la Babilonia espiritual. Es la Babilonia terrenal, la Babilonia espiritual. La terrenal
insisto y repito, volvemos a la tierra de Siria, de allá de Turquía, donde tenemos la zona de la tierra de Sinar. Y por este lado tenemos la Babilonia espiritual. ¿Quién se encargó? ¿Quién fue el agente de la Babilonia terrenal con tomar el aspecto satánico, sucio, espiritual, para repartirlo a las naciones? Bien, precisamente la figura del Vaticano con el nombre de la Babilonia. Una mujer que tiene etiquetado como Dios la ve. Tú eres la que ha distribuido toda la basura, toda la asquerosidad de la Babilonia terrenal, donde Satanás implantó su terreno de supuesta victoria, donde comenzó toda la historia del hombre con Adán y con Eva. Hermanos, esto es algo que se puede decir muchísimo, solamente estamos dando la base, insistimos, esto es un cuadro grande, usted tiene todos los accesos a enciclopedias donde usted puede darse cuenta de todo esto que estoy simplemente mencionando, porque el ángel se lo presenta a Juan. Versículo 17 ya la tiene, versículo 7, perdón, lo tiene presente y le dice: te voy a señalar y te voy a explicar quién es la mujer y quién es la bestia. Bien, termina la mujer sobre la bestia porque los primeros 3 años y medio, el anticristo, para poder llegar a las masas, ocupa a la más grande de las influencias, y es la religiosa. ¿A quién va a utilizar? Pues al sistema religioso que se vende a cualquier rey, a cualquier precio. Va a utilizar al Vaticano para poder llegar al mundo, y entonces, sorpresa, amigos y hermanos, toda persona que se quede en la gran tribulación, todo cristiano que nunca se afirmó y que quede en la gran tribulación, va a ser perseguido, oprimido, aterrorizado por precisamente la ramera. Ella es la primera que va a estar persiguiendo y destruyendo a todos aquellos que todavía creen en Jesucristo de una u otra manera. Recuerde que en el capítulo 16, el falso profeta, su trabajo es implantar la idea de que usted tiene que ser marcado por la bestia, tiene que adorar a la bestia, y si no, que lo maten. Lo podemos leer rápidamente y sígame con las Sagradas Escrituras abiertas, versículo 8 en adelante, para tener el panorama. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El falso profeta es precisamente derivado del Vaticano, la parte religiosa,
que es la que va a decir diplomáticamente, como lo vemos ahorita en la encíclica del Papa Francisco, donde se está metiendo en problemas y donde aún los mismos clérigos del Vaticano están, muchos de ellos, en contra de esta nueva encíclica que está manejando sobre la unidad del mundo, sobre señalar que ya se necesita avalar el nuevo orden mundial, que entendamos que no podemos con este planeta, y todo lo que está él diciendo y preparando como un falso profeta, preparando el terreno para la llegada del anticristo. Llegamos entonces, nuevamente repito, al versículo 7, donde el ángel le dice a Juan: te voy a explicar. Y automáticamente, después de los elementos que le dio de la ramera, la mujer que se siente entre las aguas, que representa las multitudes, vemos cómo ha trabajado en todo este tiempo creando abominaciones, asquerosidades en su actuar, disfrazada de cristianismo ante la presencia de nuestro Dios. Es simplemente para Dios una ramera que se vende a cualquier precio con tal de salirse con la suya y sentirse empoderada, y su figura es, y su persecución es por el oro, las perlas preciosas y vestirse de rojo púrpura, tela y color muy común de un rey. Ella quiere dominar. Bien, vea que el carácter simplemente es de anticristo. No está buscando la salvación de las personas. Y permítame cerrar el comentario sobre sus abominaciones, porque ella es la que enseñó y ha enseñado y sigue enseñando y seguirá enseñando idolatría, nos guste o no. Amigos y hermanos, respeto y amamos a todo católico romano de corazón, pero tengo que aclarar algo, mis amados. Es lo siguiente: no es que estemos peleándonos con las religiones, de que tú esto y tú aquello. Por favor, comprendamos que muchos salimos del orden católico romano. ¿Por qué? ¿Por qué razón cuando alguien llega a Jesucristo, cuando alguien entrega su vida a Jesús y lo hace su Señor y su Salvador, cuál es la razón por la que el Espíritu Santo de Dios, de una u otra manera, nos saca de este sistema religioso? Simple y sencillamente porque esta no es su casa. ¿Cuál es la debilidad? Mire, si en esta mesa pusiéramos, si en una mesa pusiéramos la doctrina de la Iglesia del Vaticano y la doctrina de la Iglesia evangélico-cristiana sobre Jesucristo, es la misma. Ellos creen en que Cristo vino de una virgen, viene del cielo, es hijo de Dios, Jesucristo es Dios, viene por segunda ocasión, murió, resucitó, Él es el Salvador del mundo, Él perdona los pecados y su sangre también nos limpia de toda maldad. Ellos lo creen, que creen que va a venir y que Cristo va a reinar. Ellos creen en Jesucristo como hijo de Dios y como Dios mismo, repito. Pero el gravísimo problema en su doctrinamiento de hechicería a las naciones es que Jesucristo, amigos y hermanos, no es suficiente. Ese es el gravísimo pecado del sistema religioso llamado Vaticano, que ha enseñado a las naciones que Jesucristo no es suficiente, y meternos con la gracia de Dios y meternos con la figura del Hijo de Dios como alguien que no puede hacerlo todo, por ende necesitas ayuda. Si Jesús no te funciona, puedes recurrir a su madre, a la Virgen María, y si no te funciona, puedes tener al santo de tu devoción, Judas Tadeo, o a quien tú quieras y mandes. Es que Jesucristo no es suficiente. Están intercediendo otros por ti en el cielo. La palabra es muy clara y nos dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, y que nadie llega al Padre si no es por el precioso y santo nombre de Jesucristo, mi Rey y Señor, que dio su vida y derramó su sangre por la humanidad. Nadie más lo hizo, ni María, la sierva de Dios, lo hizo. Pero se encargaron después de esto poder tener esa unidad, ese sincretismo con las religiones del mundo, llenarnos de figuras religiosas, poder tan fácil en la conquista de México ver cómo cambiar de Tonantzin, la madre de los dioses, el paganismo azteca, cambiarla por María, la madre de Jesús, decir todo está bien, vamos a emparentarlo, no pasa nada, es lo mismo. Todo eso se ha convertido en una abominación, porque las acciones, por más bonitas que las pinten,
están pisoteando el nombre de Jesús, y eso es asqueroso en el cielo. Y todo por salirse con la suya, y todo por intentar llegar a las naciones, influenciarlas, ganárselos para ella y convertirse en la reina, ama y señora política y religiosa del mundo, que ese ha sido siempre volver a tomar ese trono. Bien, por eso está tipificada como una ramera, como alguien que va a ser destruida y se va a acabar y no va a terminar su objetivo. Los 3 primeros años y medio, ella es la que va a perseguir a los cristianos que se queden en la gran tribulación y a todas las personas católicas que vean cuál fue la realidad y le pidan perdón a Jesucristo y clamen al Señor del cielo. Ella los va a destruir si no se someten al imperio del anticristo, porque el anticristo ahora avala que ella es reina y señora y tiene toda la influencia del imperio mundial del anticristo en ella para poder hacer y deshacer, y eso es lo que lamentablemente siempre le ha gustado. Póngale mucha atención. En 2 bloques anteriores le presenté acerca de la encíclica, de la carta del Papa Francisco. Se va a aterrar. Es un hombre que simplemente está aliándose con Naciones Unidas para simplemente terminar ya implantando el imperio del anticristo o el nuevo orden mundial. Recuerde, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a mencionar, la meta es el 2030, es la fecha meta que tienen para que esto ya quede implantado. Estamos ya muy cortos de tiempo, amados amigos y hermanos. La Apocalipsis ha sido muy claro. Todavía nos cierra en el último versículo diciendo que es esa nación que ha dirigido o ha caminado sobre las demás naciones o los demás reyes. Bien, poniendo este sistema político, es muy importante ver a la bestia debajo. Es importante entonces ver por qué razón está ahí ese demonio. 7 cabezas, nos lo dice el mismo capítulo, son 7 montes donde está sentada Roma. Esto claramente nos hace ver que el anticristo va a dirigir su imperio mundial desde Roma. La mujer lo está diciendo todo. Las 7 cabezas, los 7 montes representan no solamente el lugar donde se encuentra Roma. Y hermanos, el imperio del anticristo no es otra cosa más que el desempolvamiento de la Roma pagana antigua, que todavía quiso tomar el cristianismo y llenarlo de abominaciones y de culturas paganas, que es lo que tenemos hasta ahora, tantas prácticas en mucho ambiente religioso pseudo cristiano, y creemos que Dios está contento, y no es otra cosa más que la sombra de paganismos que Roma acostumbró a su gente. Bien, la bestia que tenemos ahí obviamente es la organización y el anticristo mismo, quien le cede el poder a la mujer para que atraiga hacia él a las naciones. Falso profeta, capítulo 16. Y el anticristo, dentro de su plan, vea que la figura nos lo dice muy rápido. Las 7 cabezas no solamente representan los 7 montes, representa también a los 7 reyes. 5 eran, 1 es y 1 está por venir. Bien, los 5 que eran, se está hablando de los imperios antiguos. Está hablando del imperio egipcio, el asirio, el medo-persa, el babilonio, el griego, que eran, que estaban y ya no son. Era el mismo carácter de Roma. Llegar a ser un imperio mundial, los líderes creerse dioses, tomar el mundo político y religioso para ellos. Esos ya se acabaron. El que es, recuerde que estamos escribiendo en el contexto de Juan, es en el tiempo de Juan, es Roma. Todavía estaba el imperio romano, obviamente. Y el que será, se está refiriendo simple y sencillamente al anticristo. Es importante notar que también hace referencia a que el mismo que será el 7º emperador del mundo se convierte en el 8º. Es muy simple, amigos y hermanos. El que era, no es y será, se está refiriendo al acto que veíamos en capítulos anteriores, donde en la aparición del anticristo en las naciones, él va a morir o va a aparentar una muerte. Es la manera en la que va a sacudir al mundo. Este líder político aparece ya como líder político. De repente va a ser afectado con algo que le dé una aparente muerte, termina
y luego hace una barata representación de resurrección, tratando de opacar la obra preciosa y poderosa de Jesucristo. Y entonces esto cautiva al mundo y lo elevan a un semidios, y entonces él mismo, quien apareció ya en el orden mundial como líder político, es el séptimo, aparenta morir, resucita y él mismo se convierte en el octavo, que es lo que nos está diciendo el capítulo 17. Ahora, ¿por qué tiene que ser esto? Porque el número 8, en el satanismo y en la demonología, es muy claro que comprendamos, amigos y hermanos, que los números juegan un papel importante. Así como en las Sagradas Escrituras, el hombre es representado como 6 y Dios como el 7, el número de la plenitud, el número de la perfección. El número 8 y es un número intencional. La famosa bola 8, el número 8, cuando los cantantes rockeros o satánicos hacen señales con los 4 dedos, los 2 dedos para hacer el 8, representa supremacía sobre Dios. Representa ser más poderoso que Dios. Y por eso va a aparecer como el supremo, el 8. Es tan simple como eso, es tan claro en el capítulo 17. Entonces, repitiendo, son las 5 naciones que ya eran, ya no son, Roma el que estaba en el tiempo de Juan, y el anticristo que viene en un camino para convertirse en el séptimo y en el octavo por esa representación de su muerte y resurrección, para llamar la atención y atrapar y captar al mundo. Ahí tenemos a la bestia. Tenemos también los 10 cuernos. Recuerde que representan los 10 reinos, los 10 naciones que se van a aliar al anticristo, y habla de un empoderamiento de corto tiempo. Una hora se podría traducir sin ningún problema en un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué muy corto de tiempo, amigos y hermanos? Simple. De los 7 años de la gran tribulación, los 3 primeros años y medio va a ser regido, ya estando el anticristo, por el Vaticano. La parte religiosa, para estar convenciendo al mundo que el anticristo es lo máximo y te tienes que marcar y te tienes que sujetar. Y si no lo adoras, te matamos. Todavía el Vaticano, que se ha encargado de enseñar toda la idolatría, enseñar cómo te puedes hincar una figura, cómo puedes besar una figura de yeso, de madera, de piedra, de lo que sea, cómo puedes honrarla, cómo puedes venerarla, etcétera, y tomarla como un dios. Por eso es que va a ser una figura de la bestia para que la gente adore. Es tan simple como eso. Es increíble ver que ahorita uno de las adoraciones satánicas más fuertes en el mundo, que es la adoración a la muerte, es increíble que la gente lo venera como si fuera una figura de la religión católico romana. La visten de blanco, dicen que es buena. Ya tenemos sacerdotes, ex sacerdotes, que ahora son sacerdotes de la adoración a la muerte. Y obviamente el mundo fue entrenado con el paganismo de la idolatría a través del Vaticano. Entonces el falso profeta les va a decir, la figura la adoran, se postran, porque si no los matamos. Y ya mencionamos capítulo 16 que esa figura hasta va a hablar y va a ordenar, y esto va a sacudir al mundo ignorante, que dice la palabra de Dios en el capítulo 17 que las multitudes se van a desbordar ante el anticristo, se van a desbordar ante la ramera, van a creer todo el sistema. Son gente que nunca estuvieron escritas en el libro de la vida. Es un detallazo del capítulo 17. Y habla de el libro de la vida que siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Amigos y hermanos, nos está diciendo, en todas las eras de la humanidad, de estos 6,000 años de humanidad prácticamente, siempre ha habido hombres y mujeres que nunca quisieron saber nada de Dios. Nunca quisieron saber nada de lo espiritual, nada de Jesucristo. No les interesaba nada de la salvación. Por ende, nunca estuvieron contemplados para aparecer en el libro de la vida. Ahora, veamos que el carácter del anticristo, basado en una bestia sometida por una ramera, es simplemente la intencionalidad. Más adelante nos viene a decir que tanto los 10 reyes
junto con el anticristo, a mediación de los 3 años, de los 7 años, los primeros 3 años y medio, cuando la ramera cree que ella volvió a tomar el poderío político y religioso, los 10 reyes y el anticristo se van sobre ella, la van a desnudar, o sea, le van a quitar todas sus joyitas, todo su oro, todo su poderío, la van a desnudar, la van a avergonzar, la van a quemar. Es una forma en que va a ser una destrucción total. Y entonces, amigos y hermanos, es cuando el anticristo, sin problema, a los 3 años y medio, se proclama el mismo Dios, se presenta en Jerusalén, se mete al templo, hace la abominación desoladora que dijo Jesucristo, porque ya destruyó al Vaticano para siempre. Y ahora él es el líder de la religión, de las religiones y de la política mundial. Lo tenemos desde Nimrod, en el capítulo 10 de Génesis. Por eso la palabra Babilonia aparece, hermanos. Estamos con Nimrod, quien fue el primer líder que intentó hacer el gobierno mundial, todos en un solo punto. La figura de la torre de Babel. Tenemos todo ese paganismo, igual con el anticristo. Lo mismo que hizo Constantino, lo mismo que hizo Hitler. El mismo Hitler se atrevió a decir que llegó la era en la que los hombres se podían convertir en dioses. Ese es el carácter del anticristo. Esa es la bestia. 7 cabezas que representaban los 7 reinos. Es toda la bola de paganismo en los reinados que han intentado quedarse como dioses. Recuerde que Faraón se creía un dios. Recuerde que los líderes de Roma se creían dioses. Siempre ha pasado así, hermanos. ¿Por qué nos sorprende saber que el anticristo va a aparecer en el mundo creyéndose y autodeclarándose Dios? Porque así ha sido siempre. Pero en este caso, capítulo 17 nos enseña que el anticristo junto con los 10 reyes, no sabemos quiénes son, eso lo vamos a tener que saber hasta que aparezca en el escenario. Esos 10 reyes odiarán a la prostituta, pero la dejarán operar los 3 años y medio y luego la destruyen. Entonces, esos 10 reyes quedan en un corto tiempo con el anticristo reinando solamente 3 años y medio, para luego rebelarse y ensorbecerse tanto de llegar a creer que se pueden enfrentar con el mismo Jesucristo. Pero hay un punto muy importante, amigos y hermanos, y necesito enfocarlos directamente en el versículo 17, que se convierte en la columna vertebral del capítulo también 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla las palabras de Dios. Es importante comprender, entender en todo el caminar del Apocalipsis, que por más grotesco, terrorífico y fuerte que se vea en dominio mundial, amigos y hermanos, Dios lo tiene todo controlado. Y una vez más, el Señor les puso en la mente a esos reyes que se alíen con el anticristo y odien a la ramera y la destruyan, parte del plan bendito de Dios. Es como va destruyendo todo. En este cuadro, amados amigos y hermanos, vea que todavía estos 10 reyes y el anticristo, en esa soberbia, como lo mencioné hace unos momentos, son los que se van a enfrentar en el valle de Megiddo, porque recuerde que el capítulo 16, en una de las copas, les secó el río Éufrates y van a cruzar sin problema para enfrentarse ante Jesucristo en el valle de Armagedón, en el valle de Megiddo. Increíble mentalidades. Y ahí nos lo vuelve a decir capítulo 17, Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, los va a destruir. Nos da otra gotita de la batalla de Armagedón y lo vamos a ver todavía más claro en el capítulo 19. Hermanos, tremendo capítulo 17. Y en medio de todo esto que estamos viendo terrorífico, ahí está Dios con su control absoluto. Versículo 17, se hizo como Él quiso. Y la forma o las formas que Dios está usando son precisamente formas de humillación. Vea usted
que el ángel casi le dice a Juan: prácticamente ya te estoy diciendo para tu gente de futuro de quién estoy hablando. La ramera, el sistema vaticano papal, que ha engañado, ha enseñado a la gente a adorar demonios, a ser idólatras, a desviarse, a decir que Jesucristo no es suficiente, que necesitan otras alternativas, por más bonitas y religiosas que se pinten, con multitud de tradiciones para desviar a la gente y también encaminarlos a las políticas sucias y que la gente se doblegue a los gobiernos. No hay otra palabra más que abominación, que significa asquerosidad delante de Dios. Este capítulo es terrorífico. Sin embargo, es un capítulo de victoria, porque lo que hoy oprime al mundo entero y lo desvía o lo intenta desviar de la figura de nuestro Señor Jesucristo y va a afectar a mucho cristiano frío que se quede en la gran tribulación, perseguido por el mismo Vaticano, como en el medievo, no nos sorprenda. Ahora es volver a desempolver la Santa Inquisición y sus sistemas de tortura, de muerte. Es volver a lo que a ella le ha gustado siempre. Pero en todo eso, Jesucristo, Señor y Señor, Señor de señores, Rey de reyes, los destruirá a todos en el Armagedón, y Dios lo está permitiendo porque así es como los va a humillar. ¿Qué más podemos decir de este capítulo? A cuadro grande, por favor, métase a investigar. Tenemos mucha información donde usted puede ver las evidencias de lo que se está diciendo. Pero amigos y hermanos, lo que más nos debe dejar en este capítulo, dentro de todo este escenario, es ver a Jesucristo, que nos va a vencer y despedazar, y a Dios permitiendo cosas que podemos decir, eso es malo, o no, me da miedo. Dios lo va a llevar precisamente para ejecutar su justo juicio. ¿Qué quiere decir todo esto? No somos obra de la casualidad. No somos obra de la casualidad. Cuidado cuando creemos que lo que vivimos o lo que nos pasa son simplemente circunstancialidades y que vivimos sobre el devenir de la vida y que todo es incierto en nosotros. Cuidado. Dios tiene control de todos los gobiernos del planeta y de su vida y mi vida. No tanto hay circunstancialidades, hay una voluntad divina para propósitos divinos, para glorificar el nombre de Jesucristo y entronarlo donde es Rey de reyes y Señor de señores. Así que cuidado, no somos obra de la casualidad. Somos hombres y mujeres que tenemos un Dios todopoderoso, que entiende lo que nos pasa, que Él en muchas ocasiones permite que pasen cosas para luego declararnos por qué las permitió. A final de cuentas, lo que se tenga que pelear, lo que se tenga que enfrentar, amigos y hermanos, en el nombre de Jesús, todo es posible, porque es Señor de señores y Rey de reyes, lo dice así. Nuevamente el capítulo 17, el bendito Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Le invito a que le demos gracias a Dios, porque el capítulo 17 nos muestra no solamente lo que va a hacer con todo lo que ha aterrado el planeta, sino nos vuelve a recordar que Él todo lo tiene en su control y que Él permite cosas o pone cosas en el corazón de las gentes para que haya eventos o situaciones que, aunque no las entendamos, tarde que temprano vamos a ver el resultado, y fue dirigido por Él. Termino invitándole a que ame, alabe, adore el nombre de Jesús, porque lo que usted esté viviendo, sea tribulación, sea bendición, sea abundancia, sea escasez, por favor, no se preocupe. Algo maravilloso tiene Dios detrás de todos los escenarios adversos de su vida, porque simple y sencillamente Él es el que dirige toda nuestra existencia. Amigos y hermanos, este es Apocalipsis a cuadro grande.
Dios los bendiga. Dios los guarde. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Una